Dímelo, mi gente. Aquí estamos en un día más, en otro episodio más. Mi gente, hoy les traigo, yo creo que uno de los episodios y uno de los temas más importantes del podcast, porque es un tema que hemos estado tocando de manera indirecta y nunca como que lo hemos afrontado de frente. Y es que el tema de hoy es algo que ataca a muchas personas en la modernidad. Y de hecho, a lo largo de toda la historia humana, y muchas personas ni siquiera se dieron cuenta de que esto era lo que los afectaba realmente. Así que, mi gente, el tema de hoy es: ¿qué pasa cuando tú te das cuenta que tú mismo eres tu peor enemigo? Voy a introducir aquí con la perspectiva bíblica, porque la perspectiva bíblica habla mucho de la lucha entre los deseos de la carne y el espíritu. La Biblia hace mucho énfasis en eso, en que la carne es débil, en que la carne es un impulso al que no puedes permitirte ceder, porque si no te estás yendo de la voluntad divina. Y como te estás yendo de la voluntad divina, Dios no está en tu corazón y no actúas conforme a la forma de actuar que tendría una persona que tiene a Dios en su corazón, porque la Biblia dice que cuando tú tienes a Dios en tu corazón, tú eres un hijo de Dios, y por ende al tener a Dios en tu corazón y ser su hijo y renacido mediante el bautismo, ¿verdad? Que el bautismo simboliza esa forma de volver a renacer, esa forma de volver a salir de un vientre para nacer, en este caso un renacimiento espiritual, no necesariamente corporal, pero ahí está la simbología del bautismo, el simbolismo. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando la Biblia te dice pues que alguien es un hijo de Dios, que renació del bautismo y todo eso, la Biblia te dice que por tener a Dios en su corazón, esa persona cambia su forma de actuar. No porque la persona cambió, sino porque cambió lo que habita en el interior de esa persona, y por ende la influencia divina hace que esa persona actúe de manera diferente y tome decisiones de manera diferente a las cuales tomaría la persona como tal si no tuviera la luz divina en su interior, en su corazón. ¿Qué pasa? Que por otro lado pues está la carne, y la carne pues dice la Biblia que es algo que se puede tentar, es algo que está lleno de deseos y de pecado. Eso es una forma de ver esto. Ahora, están estas otras dos formas que a mí me parecen un poquito más interesantes. En lo personal, está el estoicismo y está el budismo. El estoicismo, básicamente, de manera muy resumida, te dice: tú enfócate en lo que tú puedes controlar. Enfócate en lo que tú puedes controlar, en lo que tú puedes dominar, para que de esa manera tú mismo no seas tu peor enemigo. Es decir, lo que te está diciendo en pocas palabras es que tú te pares a meditar, a reflexionar y a pensar qué cosas haces tú, qué hábitos y costumbres y creencias tienes tú que te convierten en tu peor enemigo. Y en base a eso, tú analizas qué hábitos y qué creencias y qué costumbres y qué partes de ti tú puedes controlar, tú puedes cambiar, que dependen única y exclusivamente de ti y no del entorno. Y una vez te identifiques esas partes, pues en base a eso, tú dices: pues mira, caramba, esto es lo que yo puedo controlar y esto es lo que yo puedo cambiar, esto es lo que yo voy a hacer. Y en base a eso, pues se cree que las consecuencias de hacer esos cambios respecto a las cosas que tú puedes controlar, pues te conducen a una mejor versión de ti, que no es el peor enemigo de sí mismo. Ahora, por otro lado, está el budismo, que también es súper interesantísimo. El budismo habla de esto desde una perspectiva un poquito más mental. El budismo te dice que lo que esté en la mente es lo que se va a proyectar hacia afuera. Vamos, básicamente lo que se discute hoy en día, ¿no? El autosabotaje. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando nosotros discutimos esta idea, el problema y la constante sigue siendo el mismo. Pero aquí hay una cosa, aquí hay una cosa que es lo que define todo esto y lo que le da forma, mi gente. Y es que para tú entender algo como esto,
tienes que primero saber que la única forma de tú darte cuenta de que tal vez tú estás siendo víctima de esto es que tú digas, ok, yo voy a detenerme un momento del giro del mundo, voy a separarme del mundo por un momento para yo poder tener esos momentos de introspección en los que yo pueda analizarme a mí mismo, diseccionarme a mí mismo, tanto mis creencias, mis miedos, mis temores, mis valores, mis percepciones, etcétera. Mi forma de actuar también y por qué actúo como actúo. ¿Por qué digo esto? Porque esta es la única manera en la que tú te puedes dar cuenta si tú realmente eres tu peor enemigo. Porque, ojo, todos tenemos el potencial de convertirnos en nuestro peor enemigo, pero no significa que necesariamente tengamos que serlo, o no significa que necesariamente estemos en esa situación, pero sí es importantísimo entender que, como bien dice la Biblia, el pecado comienza desde el pensamiento, así que es importantísimo entender que el potencial que tenemos nosotros los seres humanos para convertirnos en nuestro peor enemigo está ahí y nunca desaparece. Nunca, eso es algo que está ahí siempre. Entonces, cuando las antiguas escrituras hablan de esto y lo tocan desde verdad el punto de vista un poquito más espiritual y lo confrontamos con el mundo moderno, que lo toca desde un punto de vista un poquito más moderno, ¿verdad? Un poquito más científico, un poquito más cientificista. Pero aquí ocurre algo bien interesante, mi gente, y es algo que mucha gente critica, pero que a mí me parece de hecho algo positivo, y es que la ciencia y la espiritualidad chocan. Y cuando la ciencia y la espiritualidad chocan, pues se abre una línea muy difusa, en la cual la gente no sabe muy bien cómo orientarse o cómo percibir esto, porque la espiritualidad te dice una cosa, la ciencia te dice otra, pero como bien dijimos en un episodio anterior, al final y al cabo, aunque sean cosas diferentes, terminan queriendo darle explicación a lo mismo. Así que la línea no es tan difusa, es simplemente que el lenguaje es diferente, porque mientras la ciencia usa números y leyes, la religión, la espiritualidad y el arte utilizan símbolos y sabiduría en general. Pero básicamente lo mismo, le están queriendo dar respuesta a la misma cosa. ¿Por qué traigo esto a colación? Porque si tú mismo no eres capaz de tener la autoconciencia para tú decir, ok, yo soy mi peor enemigo por estas razones, y saqué estas conclusiones porque cuando me observé, pues me di cuenta que esto me hacía daño, que mi forma de actuar quizá no era la correcta, o que yo me autosaboteo, etcétera. Pues en base a eso, pues yo me di cuenta de que yo soy mi peor enemigo. Ajá. Entonces, ¿qué hago? Una vez me di cuenta de eso, pues eso es otra gran pregunta humana que nunca ha encontrado una respuesta específica. Hay muchas soluciones y yo en este episodio no pretendo dar una solución definitiva, ni mucho menos. Ese no es el objetivo de este podcast. Pero sí pretendo exponer esto. Y como expongo esto, pues expongo algunas ideas que son soluciones. Lo primero es darte cuenta. Darte cuenta de que tú estás en esa situación. Eso es lo primero. Lo segundo es entender qué cosas te hacen ser tú, qué cosas componen tu persona. Es decir, qué formas de pensar, qué pensamientos, qué creencias, qué hábitos, etc. Todas esas cosas que componen tu persona, que tantas de esas cosas, pues en pocas palabras, son dañinas, son malas, no te aportan nada o se convierten en creencias limitantes. Una vez tú tienes esas dos perspectivas, entramos al tercer punto importante, que es ¿qué vas a hacer tú al respecto? Y cuando te preguntas qué plan de acción vas a tomar al respecto, teniendo todos esos datos de ti mismo, pues pasamos al último punto de esto, que es la autoobservación y la autopercepción. En muchas meditaciones antiguas, cuando se discute de esto, pues
Normalmente lo que se dice es que obviamente pues te sientes a meditar y en base a eso observes tus pensamientos, sentimientos, emociones, etcétera, todos aquellos aspectos que componen tu ser. Que observes tu mente, lo que imaginas, lo que piensas, etcétera. Porque en base a eso la comprensión de ti mismo se vuelve profunda, y cuando la comprensión de ti mismo se vuelve profunda, pues aunque tú seas un gran misterio, tú puedes entender un poquito más el misterio que eres. Y en base a eso, mi gente, todo esto lo que te está diciendo es que toda aquella persona que sea capaz de entenderse y dominarse a sí misma, entender y dominar el misterio que el hecho de existir representa, va a ser una persona muy fuera de lo común, porque es una persona que se cree y se entiende que va a vivir la vida de la mejor manera humanamente posible, que es lo que te dice la Biblia. Tú tienes que vivir, aunque tú seas un simple ser humano o un simple mortal, tú tienes que vivir de la mejor manera posible. Básicamente. Y precisamente ahí está el punto más difícil de todo esto, mi gente. Porque muchas veces nosotros creemos que el cambio comienza cuando encontramos la respuesta correcta. Pero la historia, la psicología e incluso las antiguas culturas parecen decirnos otra cosa. El cambio comienza cuando dejamos de engañarnos a nosotros mismos. ¿Por qué digo esto? Porque el ser humano tiene una capacidad enorme para justificar sus propias acciones. Cuando hacemos algo mal, muchas veces buscamos una explicación externa. Decimos que fue por culpa del trabajo, de la familia, de la economía, de la sociedad o de la mala suerte. Y ojo, esas circunstancias existen y pueden influir muchísimo. No se trata de negarlas. Pero una cosa es reconocer las circunstancias y otra muy distinta es convertirlas en una excusa permanente. Ahí es donde uno tiene que hacerse una pregunta incómoda. ¿Qué parte de mi situación realmente depende de mí? Y esa pregunta pesa. Porque cuando la respondes con honestidad, te das cuenta de que hay hábitos que nadie puede cambiar por ti. Nadie puede dormir por ti. Nadie puede estudiar por ti. Nadie puede desarrollar disciplina por ti. Nadie puede dejar una adicción por ti. Nadie puede pensar por ti. Y eso puede parecer una mala noticia, pero en realidad también es una de las noticias más esperanzadoras que existen. Porque si el problema dependiera únicamente del mundo exterior, estaríamos completamente indefensos. Pero si una parte importante depende de nosotros, entonces también existe una posibilidad real de cambiar. Las antiguas culturas entendían esto de maneras diferentes. Los estoicos hablaban del dominio de uno mismo. El budismo hablaba del entrenamiento de la mente. La Biblia habla de una transformación interior. Cambia el lenguaje, cambian los símbolos, pero el mensaje termina siendo sorprendentemente parecido. La batalla más importante no suele librarse contra el mundo, sino dentro de uno mismo. Y quizá por eso el verdadero enemigo no siempre grita. A veces habla con una voz muy tranquila. Es la voz que dice: empieza mañana, una vez más no hace daño, tú nunca vas a poder, ya es demasiado tarde. Y como esa voz utiliza nuestras propias palabras y conoce perfectamente nuestros miedos, muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de que la estamos escuchando. Por eso, el primer paso no es vencerla. El primer paso es reconocer que existe, porque nadie puede derrotar a un enemigo cuya existencia se niega. Y tal vez ese sea el comienzo de cualquier transformación auténtica. Entonces, mi gente, para ya ir terminando con este episodio, importantísimo tener claro algo. Lo que te está queriendo decir todo esto cuando tú lees historia humana y cuando tú lees un poquito, ¿verdad?, de la sabiduría que envuelve a la historia humana, más allá de lo que dijo nuestro asistente, ¿verdad?, de que todo empieza desde el interior y luego se traduce hasta el exterior y que la lucha más grande se lleva en el interior. También es importantísimo entender una cosa que complementa esto muchísimo. Y es entender que de por sí existir da miedo, existir no tiene sentido. Ustedes tratan de ponerse en el lugar de esos primeros seres humanos que comenzaron a tener conciencia y se preguntaron: caramba, ¿qué hacemos aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué es existir? ¿Por qué existimos y para qué existimos? ¿Por qué estamos aquí?
¿Y qué razón hay del estar aquí? ¿Para qué? Lo que te dicen toda esta sabiduría antigua que converge entre budismo, Biblia, filosofía y estoicos, es que tú tienes que aprender a encontrarle sentido a lo incierto. Porque muchas veces todo esto se origina en que lo incierto, al no tener sentido, pues te termina carcomiendo. Es como el miedo a la muerte. No sabemos qué hay más allá de la muerte y por eso tenemos miedo de afrontarla, porque no hay nada, no hay nadie que te diga, mira, más allá de la muerte hay esto, más allá de la muerte se vive así o se siente asá. Lo único que tenemos son testimonios, son experiencias cercanas a la muerte y aún la ciencia no se decide si son cosas reales o son simplemente alucinaciones producidas por el cerebro. Así que el miedo milenario y legendario ahí está, aún persiste. Pero la base para todo esto es simplemente entender que existir de por sí es complicado, es difícil tú despertarte cada mañana y no tener esa certeza de decir, caramba, este va a ser mi último día aquí, este va a ser mi último día en este incierto. Que la filosofía lo dice, ¿no? ¿Qué hacer con el incierto? ¿Cómo vivir con el incierto? ¿Cómo manejar el incierto? Entonces, de aquí en parte nace el dicho de que todo aquel que tiene mucho tiempo libre es un peligro, porque pues no tiene nada que hacer y por eso pues recurre a estupideces y a otras cosas, porque tiene mucho tiempo libre y todo el tiempo se le dice a la gente, mira, trabajen duro, manténgase ocupado, pero nadie le dice a la gente, mi gente piensen, o mi gente deténganse a meditar, a reflexionar y a analizar su situación. ¿Por qué? Porque muchas veces no conviene. Y yo voy a concluir este episodio con lo siguiente, mi gente. La mayor batalla del mundo moderno no son las guerras con las armas, no es la tecnología. Mi gente, son dos cosas: la conciencia y la información. Porque todo aquel que tiene conciencia no es propenso al engaño, ni al autosabotaje, ni a la procrastinación, ni a otros aspectos que hemos discutido en este podcast, como la lujuria, etc. Porque todo aquel que tiene conciencia sobre el mundo que lo rodea, pero sobre todo que tiene conciencia sobre sí mismo, ve más allá del capitalismo, de la tecnología y del negocio. Por eso muchas personas andan por ahí diciéndolo y repitiéndolo como el papagayo: conciencia, conciencia, conciencia. Porque cuando tú eres consciente, vamos a decir que tú tienes menos probabilidades de caer en las trampas que ofrece la humanidad, que ofrece el mundo, como bien te dice la Biblia. Entonces la Biblia te habla de conciencia con Dios, con la luz divina, con el nacimiento divino. El budismo te habla de conciencia mediante el entrenamiento de la mente, y el estoicismo te habla de conciencia mediante el autocontrol y la autoobservación y la autopercepción. Así que todo converge en la conciencia. Y bueno, por último, la información. No tengo que decir por qué, porque obviamente pues quien tiene más información tiene más conocimiento, y quien tiene más conocimiento pues se mueve mejor por este mundo moderno. Y siempre se ha movido mejor a lo largo de toda la historia humana, porque quien tiene el conocimiento pues tiene el control, tiene el poder, puede manipular gente, puede tomar decisiones, etc. ¿Por qué es importante entender esto? Porque el mundo moderno muchas veces se enfoca mucho no en que tú tienes que ser rico, no en que tú tienes que tener dinero, no en que tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer lo otro. Pero nadie te dice nunca que busques tus propias respuestas, que busques lo que hay en tu interior. Así que nada, mi gente, voy a dejarlos con la última intervención de nuestro asistente para entonces cerrar el episodio. Y quizá esa sea una buena manera de cerrar este episodio, mi gente. Muchas veces pasamos la vida buscando al culpable de todo lo que nos ocurre. A veces ese culpable existe y está fuera de nosotros. Hay injusticias, hay circunstancias difíciles y hay cosas que simplemente no controlamos. Negar eso también sería un error. Pero también existe otra posibilidad:
mucho más incómoda. Que una parte de los obstáculos que enfrentamos provenga de nuestras propias decisiones, de nuestros hábitos o de la forma en que interpretamos el mundo. Lo importante no es castigarse por ello. Lo importante es entender que el autoconocimiento no sirve para condenarnos, sino para transformarnos. Porque el día que una persona descubre con honestidad cuáles son sus propias debilidades, deja de pelear una batalla a ciegas. A partir de ese momento ya sabe dónde tiene que trabajar. Quizá por eso tantas tradiciones, aunque utilicen lenguajes distintos, terminan insistiendo en una idea muy parecida. Antes de intentar cambiar el mundo, aprende a conocerte a ti mismo. No porque seas el centro del universo, sino porque eres el único lugar desde el cual realmente puedes empezar a cambiar algo. Así que, los dejo con esa reflexión. Tal vez la pregunta más importante no sea, ¿quién es mi peor enemigo?, sino ¿qué parte de mí necesita cambiar para dejar de serlo? Nos vemos en el próximo episodio. Y mi gente, cierro con la siguiente pregunta. ¿Qué vas a hacer tú cuando te das cuenta de esto? Y sobre todo, lo quiero dejar con una reflexión. ¿En quién ustedes confiarían más? ¿En una persona que conoce su oscuridad, su sombra, todas las peores partes de sí mismo? ¿O en otra persona que no conoce esas partes oscuras de sí misma? Háganmelo saber. ¿En quién ustedes confiarían más? Ahí les dejo el debate y la pregunta. Ahí les dejo la pequeña actividad. ¿En quién ustedes confiarían más? Así que nada, mi gente. Con esto vamos a cerrar el episodio de hoy. Para mí, como su anfitrión, como siempre, ha sido un gran placer que ustedes me hayan acompañado durante este episodio. Un día más. Y ya saben que siempre estoy eternamente agradecido porque me dediquen algo tan valioso como su tiempo. Que yo, su anfitrión, sin nada más que decir, excepto que ha sido un verdadero placer, me despido. Adiós.